Bien, y estamos hoy compartiendo el puente con el tema pueblos originarios y Fabiana Méndez, que obviamente sabe de este tema y la hemos invitado justamente para que nos desasne bastante sobre esto que muchas veces ignoramos, en el detalle, claro. Fabiana, habíamos dicho que a la vuelta de la pausa me tenías que contar, bueno, qué son todas esas, ¿cómo las denomino? Alhajas. Alhajas, está bien. Alhajas mapuches. En realidad, no, en realidad tiene que ver con la ver, espiritualidad nuestra. sí. Por ahí, para la explicación más fácil del común en las escuelas, bueno, los nenes dicen cuántas alhajas, pero en realidad tiene que ver con nuestra espiritualidad. Cada una de ellas tiene un nombre. Por ejemplo, en la cabeza yo tengo puesto el trarilonco. Trari es unir, lonco es cabeza, y no es que une la cabeza, sino que une el cumerra quisuán, el buen pensamiento sería, une el buen pensamiento. Después tengo este que es el trapel o trapelacucha, que tiene que ver con el linaje también de mi familia, de la familia de mi padre, de mi madre. Después tengo este que se llama quilcay. Después tengo este que es un siquil, estos se llaman tupus y son también elementos de protección, ¿no? Para la mujer. Y bueno, y la mayoría de ellos antiguamente eran de plata, hoy no se puede que sean de plata, por una cuestión también de seguridad de uno mismo. Es porque también a veces la mujer está muy arraigada a la luna, y bueno, la luna hay días que parece que es de plata, cuando está hermosa y redonda, y bueno, y la luna rige en lo que tiene que ver con la mujer, las mareas, los nacimientos. Sí, claro. La faja que tengo en la cintura se llama trarihue. Trarihue es une el lugar, pero en este caso une el vientre, ¿sí? Que es la continuación de la vida, muy respetado en lo que tiene que ver con los pueblos originarios. Y el vestido que tengo se llama cupán, que en este caso tiene un hombro cubierto porque yo soy una mujer casada. Ajá. Hablaste recién de protección en las alhajas, en toda esta ornamentación. Sí. ¿Protegerse de qué? Es un elemento de protección que tiene que ver con la espiritualidad nuestra. Tema espiritual. Claro, y después también, por ejemplo, en las ceremonias, en el Huiñau Tripantu, al caminar, hace ruido, y entonces eso ayuda a la buena convivencia con los animales que pueden andar en el campo, porque al escuchar el sonido se van. Entonces no es necesario asustarlos ni que ellos nos asusten a nosotros. Es una cuestión también de convivencia con la Madre Tierra. Y hablaste, Fabiana, también de un diseño que tiene que ver con tu familia. Esto me hace preguntar si cada familia tiene un diseño diferente. En realidad, antiguamente se respetaba eso. Hoy ha variado un poco, pero antiguamente, por ejemplo, el trarihue era tejido por la madre o la abuela, y en la simbología decía mucho de la persona. Quien lo hacía la conocía a esa persona y por eso lo hacía de determinado color, con determinado dibujo. Y en lo que tiene que ver con todo lo que es esto que es para nosotros la espiritualidad, también tiene que ver con la familia, de qué lugar era según el dibujo que tenía. Está todo muy ligado, sí, espiritualmente, ancestralmente, y bueno, con el Pupalme, ¿no? Con el origen de cada uno. Fabiana, hablaste de espiritualidad y hablaste de protección y ustedes, antes obviamente del descubrimiento, entre comillas, de América, ¿cuáles eran a quiénes rendían culto, homenaje? ¿Quiénes eran? Seguramente me voy a equivocar en los términos, pero te pido que me corrijas. ¿Quiénes eran los dioses? ¿A quiénes adoraban ustedes? En realidad la relación estrecha es con la Madre Tierra. Es con la Madre Tierra. Ella es la que provee, la que protege, la que da el alimento, y por ende está todo ligado con el viento, con el agua, con la montaña, con el bosque. En realidad tiene que ver con eso. ¿Qué significado tenía la muerte para los pueblos originarios? Es un paso a otra vida. ¿Ah, sí? Sí. ¿Aún antes de la colonización? Sí, es una etapa. La muerte es parte de la vida.
no se toma como, si bien se extraña a la persona, no se toma como algo trágico, digamos. ¿Y cómo es esa etapa? ¿Qué sostienen ustedes? Esa otra vida, ¿cómo la ven? ¿Cómo sería? ¿Cómo se la imaginan? Totalmente en armonía, totalmente en armonía, sí. ¿Y volver el Nehuen, la fuerza nuestra, vuelve a resurgir en la sangre nueva, o en el espíritu del viento, de la montaña, del agua. ¿Qué significado tiene el nacimiento en los pueblos originarios? Y es fundamental, es importantísimo. Es la continuación quiero hacer un paralelismo, ¿no? Para ver es la continuación en cuánto los han cambiado, ¿no? Es la continuación de nuestro origen, es la continuación de nuestro pensamiento, es la continuación de lo que nosotros vamos dejando, lo que ellos van aprendiendo y que se van sumando a todo lo que tiene que ver con el respeto fundamentalmente a la Madre Tierra. Es muy difícil para nosotros en la ciudad poder inculcar eso a nuestros hijos, porque la discriminación sigue presente todo el tiempo. La sufrí yo cuando fui a la escuela primaria, la sufrieron mis hijas y ya, bueno, por suerte no la sufro ni la sufren ellas, pero por una cuestión de sanación nuestra. Hemos logrado poder en el pensamiento que la discriminación no nos afecte. Estás hablando por una evolución de ustedes, dicen, o lo que dijiste recién, no por una evolución de la gente que te discriminaba. No, porque la gente que discrimina lo sigue haciendo. Ajá. La gente sigue con el pensamiento, no digo todas las personas, pero la mayoría de las personas sigue con el pensamiento egoísta, un pensamiento que no es solidario, un pensamiento que es solamente personal, no es comunitario, y por eso se está como se está. Fabiana, ¿cómo estaban organizados los pueblos originarios? Me refiero social, económicamente, políticamente. Y políticamente nuestra referente espiritual es una machi, es un referente espiritual, y después viene el lonco, después viene el huerquén, después vienen todas las otras autoridades, la pillancuse. Perdón que yo vaya haciendo pausas, ¿no? Pero para que no nos vimos del tema. Por ejemplo, en lo político, entonces, ustedes tienen a alguien espiritual. Sí, fundamental. Fundamental. ¿Cuál es la función de ese ente espiritual en ustedes? La función de la machi es... la machi. Machi. La función de la machi es armonizar espiritualmente el gran conocimiento que ella tiene en lo que es la medicina, tiene un conocimiento absoluto de la medicina y mucho es espiritual, no es tangible, no es una persona. Es una persona. Ajá, es una persona. Es una persona, sí. Con estos conocimientos, importantes sobre todos estos temas. Sí, es una persona. O sea, cuando ustedes tienen alguna duda o alguna enfermedad, van hacia la machi. Sí, vamos a la machi. Ajá. Los que tienen la posibilidad de poder estar con una machi, es fantástico. ¿No todos tienen la posibilidad? No todos tenemos la posibilidad. ¿Por qué? Porque casi no quedan machis. Ajá. Casi no quedan. La mayoría fueron asesinadas. En Argentina desconozco, yo no puedo afirmarlo, pero desconozco si queda alguna machi. Bueno, acá te tengo que preguntar, ¿no? Por el tema y cómo ven la medicina, ¿no? Porque... No, la medicina es totalmente nociva. Es totalmente nociva. ¿Es nociva para ustedes? La medicina de hoy es totalmente nociva. Bueno. Las pastillas, todos los químicos, Pero ahí debo salir un poco en defensa de la ciencia también, ¿no? Hay cosas que antes no se curaban y hoy sí. Es que en realidad... No me pidas qué, pero obviamente ahí... Pero es que en realidad las enfermedades que hay hoy yo creo que tienen que ver también un poco con el lonco, con la cabeza. Estamos muy acelerados. O sea, hoy si un médico te dice a vos, Fabiana, mire, debe hacerse una tomografía,
¿Considerás que no es correcto? No, por supuesto que lo hacemos, Ajá, por supuesto. Eso quiero decir. Sí, Ajá, por supuesto. bien, bien. De hecho, mis hijas han ido al médico, van a la sala médica, claro, o al hospital si lo necesitan, claro, pero es porque nosotros ya fuimos criados en la ciudad, a diferencia, por ejemplo, de mi madre. Mi madre era una mujer que la venían a buscar de lejos, a caballo, claro, para poder atender a las mujeres que iban a tener, a las parturientas, y todo naturalmente, nunca les recetaba ningún remedio, las atendía. O sea, es claro, el entorno, lo que nos rodea, es lo que a veces hace que nosotros, por supuesto, tengamos que ir al hospital. No renegamos, por supuesto, de la medicina, de la ciencia, por supuesto que no. Eso quería saber. ¿Y económicamente cómo se organizaban? Económicamente éramos autosuficientes. Autosuficientes. Cada tenés uno la tierra y tenés todo, exacto. Todo. Tenías la tierra, tenés todo. Te sacan la tierra, te sacan la vida, te sacan el trabajo, te sacan el alimento, te despojan de todo. No solamente del lugar donde vos podés hacer tus ceremonias, sino del cual vos te alimentás. ¿Tenés contacto vía internet con otros pueblos originarios? Por supuesto. Bueno, y aquí va la otra pregunta. ¿Y qué opinás de los adelantos científicos que te permitieron como pueblo originario tener estos contactos? Y en realidad está bueno, porque, por ejemplo, cuando hay un desalojo en una comunidad, nos enteramos prácticamente en el momento. Claro. Nos enteramos prácticamente en el momento. Pero bueno, también tiene sus consecuencias. Claro. Fabiana, tiene sus consecuencias, las antenas, la contaminación. Sí, claro. Es un tema. Bueno, hablábamos de los toba, de los diaguitas, de los tehuelches, pero la gente... Otra de las preguntas, ¿qué pueblos originarios conoce? Igual a mí me gustaría decirle que estuvimos con los hermanos que no les gusta que les digan toba, porque es un término despectivo. Ellos prefieren llamarse lo leí en algún momento, porque toba tenía un significado despectivo de algo, no recuerdo ahora, pero sí, es cierto. Ellos prefieren que les digan com. Es cierto. Comunidad com. Bien. O cuom. Vamos a ver qué dijo la gente. Vamos a ver. ¿Cuántos pueblos originarios conoce? A ver. Bueno. Sí, los más nombrados, los huichis. Poco. Y la parte, digamos, de los huichis que están en la zona de Tartagal, Orán, en esa parte todavía hay bastantes aborígenes todavía en zona. Los incas, los mayas. Mapuches, onas, yámanas, comechingones. Y los tehuelches, que es de la... Creo que los tehuelches son de la Patagonia, ¿no? No me acuerdo, pero sí. Parece que es de la Patagonia, sí están los zonas, los... Ahora nosotros también tenemos los indios del Chaco. Sí, los indígenas del Chaco. Ay, ahora así apurada me saca... los tehuelches, onas... no me acuerdo más. Me mataste. En la Mesopotamia, en el norte noroeste argentino, y en el sur, nosotros acá también tuvimos indios. No me acuerdo de ninguno. Y mapuches, querandíes, tehuelches, araucanos. Mira, yo soy de Coronel Suárez, así que, soy originaria de allá. Sí, no sé, regional me decís, originarios. Originarios de esta zona. Y tenés Coronel Dorrego, La Madrid, Wanguelén, Pigüé. Bien, así tenían algunas de las respuestas en esta. Es un pulso al azar, ¿no? En la calle. ¿Qué opinás? No anduvieron muy lejos, ¿eh? Algunos conocían algo, otros no. Sí, ¿no? Nombraban la zona, pero bueno, tiene que ver también con esto de la cultura. Bueno, la escuela fue un gran cómplice de la invisibilización de los pueblos originarios. No, pero ahí voy a diferir con vos, porque... yo recuerdo esto que te nombré, está bien la cantidad de pueblos originarios, porque lo aprendí en la primaria. Sí, pero en pasado. Ah, sí, claro. En pasado. Ajá. No, claro.
Lo aprendiste en pasado, como lo aprendí yo. Yo soy siempre decimos con una hermana de Olavarría, que somos de la generación del capeluz. Que te mostraba la foto del indígena malonero con la lanza, el taparrabo, un ser totalmente que no tenía la capacidad de poder hablar con él, se lo mostraba de esa manera porque así se justificaba el exterminio. ¿De qué otra manera vos matabas a un ser humano? Justificando que era salvaje, que era indígena, imposibilitado de poder tener una comunicación, de poder hablar con él, entonces exterminarlo de la mejor manera. Fabiana, y los pueblos originarios obviamente están regidos por las leyes del país. ¿Hay algún inconveniente aquí? ¿Cómo es esto? ¿Cómo se maneja ese tema? Y en realidad el tema de las leyes... Sí, contame. Abrimos este capítulo. Sabemos cortito. que la Constitución reconoce la preexistencia de los pueblos originarios, por eso cuando a veces dicen el mapuche es chileno, nosotros siempre decimos que no, porque en realidad preexisten a la división de los estados. Claro, esto en la reforma del 94, sí, creo que en el artículo 75 sí, hablan, ¿no? Del inciso 17, sí, exacto. Bueno, tanto no recuerdo, pero sí hablan de esto. Y se decía que los mapuches eran chilenos. Claro, siempre se utilizó ese término, no, si el mapuche es chileno, cuando en realidad los pueblos originarios preexisten a la división de los estados y tenés, bueno, el convenio 169 de la OIT, leyes tenés un montón, pero no se cumple ninguna, ese es el problema. Porque el territorio, el problema grande que tienen las comunidades originarias hoy es el territorio. Vamos a seguir charlando de esto ahora a la vuelta de la pausa. Ya venimos en el último tramo de hoy.